Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a terminar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, 13 versículos 11 a 18. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús a entender la palabra sobre la segunda venida de Jesús, sobre los eventos que han de pasar, sobre el mal que tenemos que soportar. Denos discernimiento y luz para que nos mantengamos siempre fieles a la palabra de Jesús, a ejemplo de la Virgen María. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero voy a leer, como siempre, y después vuelvo a hacer el comentario. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. La primera bestia que surge del mar se asocia con el poder político. Ahora tenemos una segunda bestia que viene de la tierra y se asocia con una decepción religiosa, espiritual, que luego se refiere como el profeta falso. En adelante, capítulo 16, 19 y capítulo 20. Como la primera bestia tiene una naturaleza, una imagen demoníaca, y opera en la historia humana a través de instituciones humanas y también individuales particulares. También como la primera bestia, tiene una semejanza falsa a Jesús, porque tiene 2 cuernos como del cordero, pero una voz y mensaje que manifiesta su verdad, es decir, que habla con una serpiente. Obviamente no tiene lealtad a Jesús, ni de verdad tiene una semejanza verdadera. Su semejanza de decepción recuerda lo que Jesús había dicho en Mateo 7, que debemos estar atentos a los profetas falsos, que se visten como ovejas, pero en verdad son lobos rapaces. La segunda bestia opera en vínculo, en colaboración con la primera bestia, es decir, que él comparte toda la autoridad de la primera bestia, que opera como de parte de la primera bestia. Su trabajo, en su esencia, se resume en esto, de que trabaja para que todos den culto a la primera bestia, que tenía esa herida mortal que fue sanada. Aquí vemos una analogía como pervertida a la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu, a través de la Iglesia, que da testimonio a la resurrección de Cristo. Y también es el Espíritu que suscita el culto a Dios en nuestra liturgia. Entonces, si entendemos juntos esos paralelos de la bestia con el dragón, tenemos aquí como una imagen de una antitrinidad, una trinidad pervertida, ¿sí? Una semejanza falsa. ¿Por qué? Como Cristo recibe esa autoridad del Padre, así el anticristo, la primera bestia, recibe esa autoridad del dragón.
Y como el Espíritu Santo glorifica a Cristo, también el profeta falso, la segunda bestia, glorifica al anticristo. Entonces, siempre vemos que el mundo de los demonios imitan de una manera falsa a la verdad de Dios. Y así hace la decepción, porque si no fuese nada de semejanza a la verdad, sería difícil que la gente crea. La segunda bestia es, en algún sentido, una persona que hace propaganda para la primera bestia. No parece que en el primer siglo hubo alguien que de esta manera exacta como trabajaba para la primera bestia. Pero puede ser que refiere al culto en general, que fue muy extenso en Asia, en ese tiempo Asia Menor, de dar culto al emperador, ¿no? Entonces, eso quizás es una imagen de todos los sacerdotes que promovían ese culto de sacrificio por el emperador, que fue la primera razón que los cristianos fueron perseguidos, porque rehusaban dar incienso, sacrificio, culto a los emperadores. O también los otros sacerdotes que promovían el culto de la diosa Roma, que fue también una manera de profundizar la lealtad de los ciudadanos y los miembros del Imperio Romano a Roma, ¿no? Para fortalecer su obediencia a ese imperio. Y esto fue obviamente en contra de la obediencia de los cristianos a Dios, porque al fin de cuentas nuestra obediencia no se dirige a un humano, sino a Jesús. Ahora, ese profeta falso decepciona a los habitantes de la tierra, que no son del pueblo de Dios, y los lleva a dar culto a la bestia, porque cumple estos signos grandes de parte de la primera bestia. Son imitaciones de los signos, las maravillas que han cumplido los dos testigos en capítulo 11. Por ejemplo, hace que caiga fuego, descienda fuego del cielo, como Elías. Esto está de acuerdo a lo que Jesús ya había predicho en sus últimos momentos. Por ejemplo, en Mateo 24, él habla de mesías falsos, profetas falsos que van a surgir y que van a hacer milagros para decepcionar, si fuese posible, a los elegidos. También San Pablo habla de esto en su segunda carta a los tesalonicenses, de que habrá alguien que con el poder de Satanás va a hacer obras potentes, ¿no? Entonces, ahí vemos también toda esa tradición del Nuevo Testamento que apunta a ese intento de engaño de parte de los demonios, para quitarle a nosotros la fe verdadera, con una imitación falsa de nuestra fe. Ahora, la diferencia aquí entre Juan y Pablo es que Pablo solo habla de un anticristo. Aquí vemos, Juan apunta el dragón, la primera bestia, y la segunda bestia. Entonces, hay como tres figuras, no simplemente una figura. Para promover el culto de la primera bestia, la segunda dirige al pueblo a crear una imagen en su honor y tiene poder a infundir el aliento de la vida a esa imagen para que pueda hablar. Como dije, en Asia Menor, en ese primer siglo, hubo una proliferación de esos templos, imágenes del culto de los emperadores, particularmente en esas 7 ciudades, a lo cual fue dirigida ese libro de Apocalipsis. En Éfeso, por ejemplo, hubo una estatua de más que 10 metros en altura de Domiciano, el emperador. Y esa idea de dar vida a las estatuas fue muy común. Cuando un ídolo fue creado, entonces fue el costumbre animar la estatua con un rito mágico para que el dios habite en esa estatua, que pueda hablar a través de la estatua para dar respuestas a ciertas preguntas. La consecuencia de esto es que los que no dan culto a la imagen serán exterminados, es decir, recibirán la pena de muerte. Algo que ya habíamos visto en Daniel 3, bajo Nabucodonosor, quien había hecho esa estatua y puso todos los que no dan culto a la estatua bajo pena de muerte. Pero aquí vemos que una razón específica por ese culto, esa semejanza a Cristo, es que había recibido esa herida mortal que
vino de la espada, ¿no? Que puede ser una alusión, una referencia a Nerón, quien se había matado con suicidio a través de una espada. Entonces aquí vemos ya la conexión entre lo que vemos como profecía en el libro y la historia del primer siglo. Y eso también es la semejanza con Jesús, ¿no? Una herida mortal que después fue sanada. La segunda bestia después introduce algún tipo de signo, de marca que distingue a los que dan culto a esa imagen y los que no, ¿no? Y por eso exige que todos reciban una imagen impresa con el nombre o el número de la bestia, o en sus manos derechas o en su frente. Esa marca, un carácter, algo impreso en la piel, es como una imitación del ser del Dios viviente que habíamos visto en capítulo 7. Y también sabemos en el capítulo que viene y en capítulo 22 que Dios escribe su nombre sobre las frentes de sus elegidos en el cielo. Ahora, esa imagen impresa como un sello indica lealtad y es decir que nosotros pertenecemos a un dueño, pertenecemos a otra persona. Entonces, ganado, por ejemplo, tenía esa imagen impresa, ese sello. También esclavos y soldados, ¿no? Tenía algo como un tatuaje. Y eso indicaba a quién pertenecían o debajo de quién vivían como protector. Ahora, esa imagen impresa tiene el nombre, el número de la bestia que indica su nombre. En un momento, con el número 666, vamos a entender mejor qué refiere. Pero esa marca es condición para participar en la vida económica de la sociedad. Solamente los que tenían esa marca pueden vender o comprar. Es decir, los que rehúsan dar culto a esa imagen no pueden participar en nada de la vida social ni económica de la sociedad, que hace imposible la vida cotidiana. No tenemos nada de evidencia de tales restricciones en el primer siglo, pero sí sabemos que dar culto a los dioses era parte normal de la vida económica, porque los grupos, ¿no?, de personas de ciertos trabajos, por ejemplo, tenían como su patrono, como hoy en día. Por ejemplo, aquí en Argentina la policía tiene como patrona Nuestra Señora de Luján, ¿no? Pero en su tiempo era cierto dios y tenían como ritos de dar culto a esos dioses. Y obviamente los cristianos no podían participar en esto y por eso también perdía algo de ventaja económica, porque en vez de ser parte de un grupo económico, tienen que trabajar solos. Hoy en día, por ejemplo, una versión de esto es la masonería, ¿no? De personas que entran en masonería para aumentar, ¿no?, su estado económico, porque son partes de un grupo económico, pero al costo de dar su lealtad a una cosa que no es Dios, ¿no? Y eso es la razón que la Iglesia enseña que no se puede ser católico y masón a la vez. Ahora, el nombre de la bestia, 666. Aquí necesitamos la sabiduría, porque es bastante obvio de gematría, que es la práctica griega, no griega, pero antigua, de ese tiempo, de hebreo, de griego, de latín, de tener las letras del alfabeto como números. Y así entendían que nombres, palabras tenían un número específico y un sentido específico como oculto. Entonces, bastante obvio es la conexión entre Nerón y ese número, porque si uno traduce Nerón en griego, poniendo César Nerón, entonces las letras como números igualan 666. Eso se confirma porque en algunos manuscritos, cuando se pone en latín Nerón sería 616. Y por eso cambiaron el número de 666 a 616. Ahora, esto probablemente tiene mucha lógica porque Nerón fue el primer emperador a perseguir a los cristianos.
Entonces, es verdad que podemos identificar ese número con el emperador Nerón. Pero más allá de él específicamente hablando, ese número para nosotros indica todas las bestias que promueven la vida contra Dios. Un estilo de vida que da culto al hombre en vez de Dios, ¿no? Por eso, aun si podemos decir que refiere en ese momento a Nerón, necesitamos la sabiduría de entender que también Nerón es como una figura de todos los tiempos, de personas como Hitler, que también exigía ese tipo de lealtad a él más allá de lealtad a la iglesia. O Stalin, otros líderes, pueden ser líderes también del mundo oeste, porque a veces nosotros pensamos, ¿no?, solamente en los líderes peores, pero cualquier líder que exige una lealtad a él más allá de la lealtad a Dios, cabe o como cumple esa descripción. Ahora, esa sabiduría es importante porque necesitamos discernir la bestia. Necesitamos reconocer que este libro apunta como una radiografía a toda la historia, no simplemente un momento. Porque si nos quedamos simplemente diciendo que es Nerón, perdemos de la vista el asunto de ese libro, que es ser como guía por la Iglesia a lo largo de los siglos y particularmente en preparación para la segunda venida de Jesús. Y así, a lo largo de la historia vemos, ¿no?, movimientos, personas como esa segunda bestia. La Revolución Francesa, por ejemplo, cuando se saqueó la catedral de Notre Dame en París y justo puso la diosa de la razón en el altar, ¿no? Son momentos cuando sí, la segunda bestia está obrando a través de ciertas personas, movimientos, revoluciones. Pero también hoy todavía hay muchos movimientos que exigen esa lealtad, quizás de una manera más sutil, ¿no? Porque Satanás sabe que ahora la persecución abierta quizás no va a tener mucho éxito, porque cada vez que la iglesia sea perseguida, crecemos aún más. Entonces, la indiferencia, por ejemplo, a la religión, donde nuestra lealtad, al fin de cuentas, es a nosotros mismos, a una civilización completamente humana sin Dios. Y así yo creo que el espíritu del anticristo de verdad está presente en el mundo, porque es una decepción muy sutil, donde mucha gente es indiferente a Dios. No que lo odian, simplemente que son indiferentes. Y así esa segunda bestia ni puede tener a veces, o no tiene a veces, rasgos espirituales ni religiosos. Son simplemente las miles de publicidades en la televisión, el estilo de vida que se promueve constantemente, ¿no?, de consumerismo, materialismo, ¿no?, un estilo de vida contra el Evangelio. Y como digo, no se presenta como algo religioso, pero son los mensajes que continuamente promueve una vida contra el Evangelio. Y así entendemos que es difícil oponer esto, porque vivimos como peces en el agua. El agua es nuestro ambiente normal, es donde crecemos. Pero aun si, por ejemplo, Estados Unidos, el mundo oeste, tiene muchos valores buenos, libertad, también tiene muchos valores negativos. Y todo está mezclado. Y ahí el discernimiento es bien importante, ¿no? Porque es muy fácil enfocarse en lo que es bueno y perder de la vista lo malo, y como bebemos lo que es malo también, ¿no? Necesitamos evitar eso, que nuestra lealtad no es nuestra patria, no es nuestra cultura, sino a Jesús. Y así Jesús siempre viene a purificar toda cultura, todo tiempo, todo país, a todos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y así nuestra lealtad a Jesús siempre tiene que venir primero. Y ahí entra la dificultad. Si vamos a ser fieles a Jesús, aún al costo de no participar en la vida cotidiana, la vida económica. Es decir, es fácil leer esas palabras en la Biblia, pero ahí entra la pregunta práctica. Si mi lealtad a Jesús causaría que no podría tener dinero, ni podría comprar, ni vender, que los hijos no podrían ir a escuela, ¿qué haría yo?
Porque una cosa es decir que sí, quisiera ser leal a Jesús, otra cosa es cuando enfrentamos con la realidad dura del costo de ser leales a Jesús. Porque es muy fácil para que participemos, para que tengamos lo necesario para la vida, justificar, diciendo para Jesús entiende, Señor entiende, sí entiende, pero también entiende la gracia que nos concede, para que seamos leales a Él en una persecución bien escondida, porque no se presenta como persecución, se presenta como miles de opciones cotidianas, anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios. Anteponer el hombre como tal, la vida humana, frente de la voluntad de Dios, frente de la vida divina del Espíritu en nosotros. Y así la marca de la bestia, es importante reconocer que no es simplemente algo físico. Puede ser que va a ser algo físico, lo niego, esa posibilidad. Pero se identifica a veces demasiado fácilmente que, bueno, será un chip en la mano, que será alguna identificación obvia. Satanás es mucho más sutil que esto. Él sabe que sería una cosa tan patente, sería fácil que muchos dirían que no. Y como el sello de Dios en nuestras vidas es algo bien espiritual, es lo que deja el bautismo en el alma y no se ve, también esta marca de la bestia refiere a algo bien espiritual y es ese compromiso, es decir, de ser más leales a nosotros, a el mundo, al diablo, que a Jesús. Y eso, muchas veces, esa marca se forma a través de muchas decisiones escondidas, cotidianas y pequeñas. Y ahí entra justo lo difícil, lo peligroso. Porque si esa marca fuese simplemente física, podríamos decir, bueno, no tengo nada en la mano, estoy bien. Mientras que seguimos con muchas decisiones donde no somos leales a Jesús. Nosotros somos llamados a llevar esa marca de Jesús. Por eso en la confesión dan la señal de la cruz sobre la frente, dice Santo Tomás de Aquino, para que seamos testigos de Jesús frente al mundo, para que no nos avergoncemos frente al mundo de Jesús, de dar testimonio de Él. Y eso es la marca que necesitamos. Y de hecho, por eso diría que a veces en ciertos países no es tan común que reciban la confirmación. Reciben bautismo o la Eucaristía, pero es muy necesario la confirmación. Porque sin esta marca, ese esfragis en griego, ese sello de Dios, es muy difícil oponer al espíritu del mundo, porque es potente. Satanás es muy sutil y engaña muy fácilmente, aun los mejores. Así Jesús dice, si no fuese por Dios, aun los elegidos seríamos nosotros decepcionados. Y eso es mi experiencia personal como sacerdote con Satanás. Soy inteligente, tengo mucha experiencia, pero cuando él ataca me desorienta porque tiene una sutileza muy fina. Y por esto necesitamos toda la gracia posible para mantenernos firmes a Jesús en medio de la prueba. Para que llevemos esa marca, la marca de la cruz. Es decir, que llevemos el sufrimiento que exige cuando vivimos el Evangelio. No hay manera de evitar la marca de la bestia, sino primero llevamos la marca que es el crucifijo de Jesús, que es el sufrir por ser leales a Él. Que la Virgen María interceda por nosotros para que siempre seamos leales a Jesús hasta el final. Por la intercesión de la Virgen Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.